Mi vida desde niña no fue fácil. Tuve una niñez difícil, distorsionada de lo que era realmente el ejemplo de familia. Hija de una madre soltera. Mi mamá era madre sola. Tenía a mi papá. Yo nací con una malformación en mis ojos. Y a raíz de eso empecé desde niña, desde recién nacida, a recibir el rechazo por parte de mi papá hacia mí, hacia mi mamá, porque quizás no era lo que él esperaba. Crecí, aunque mi mamá me amaba, crecí sintiendo ese rechazo de no tener un papá, porque cuando tenía 6, 7 meses de nacida, mi papá decide abandonarnos, a mí y a mi mamá. Y desde ahí se desencadena el rechazo en mi vida. Crecí viendo a mi mamá trabajar, una mamá que se refugió en el alcoholismo, a pesar de que nunca nos abandonó, trabajó muy fuerte para sacarnos adelante, pero una madre con un corazón lleno de dolor, lleno de vacíos, lleno de rechazo también. Crecí yo en la misma línea con mi mamá, crecí sin mi papá. Nació mi hermana, somos 2 hermanas por parte de mamá. Cuando iba creciendo, yo siempre anhelé tener un papá, pero nunca había sido tan importante para mí hasta el punto en que llegué a la escuela, que ya habían actividades para el Día del Padre y todos llevaban su regalo a darle a su papá, y yo no tenía un papá para darle un regalo. Se venían las humillaciones por parte de los compañeros y de ahí empecé a sentir esa falta de un papá. A los 9 años decidí acabar con mi vida, cansada de la vida que llevábamos, de ver a mi mamá sola, de ver a mi mamá sufrir, de asumir tal vez responsabilidades que no nos correspondían, porque como niño se pretende que uno debe de ser protegido y amado, no uno de niño amar y proteger. Y a los 9 años yo decidí intentar acabar con mi vida. No me salió el plan como yo quería. Intenté ahorcarme a los 9 años. Y recuerdo que escogí el tronco más grueso del árbol porque sabía que ese no se iba a quebrar. Y se cortó por la mitad como si lo hubieran cortado perfecto. Caí al suelo y bueno, se desencadenó mucho dolor para la vida de mi mamá, aunque ella no lo entendía por su alcoholismo tal vez, y su dolor y su frustración porque tuvo una vida también difícil con su mamá. De ahí no entendía el por qué si yo no quería vivir, tenía que hacerlo, porque nada tenía sentido en mi vida. Tenía una hermana pequeña, pero tampoco quería ver sufrir a mi hermana. Y mi pensar era, tienes que acabar con tu vida. Y habían voces en mi cabeza que me decían, hazlo, estorbas, tu papá no te quiere, es una carga para su mamá. Y entonces yo decía, lo mejor es que lo haga. Y lo hice. Cuando pasa el tiempo, me voy un tiempo por decisión de mi mamá a vivir con un tío. Y ese tiempo me generó odio hacia mi mamá, porque sentía que mi mamá me estaba regalando, que no me amaba, que no me quería. Al tiempo, estuve solamente un tiempo donde este tío y me devuelve a mi casa, porque ya mi mamá, ya yo me devuelvo con mi mamá, pero ahí empecé a vivir duro desde los 9 años hasta los 13. Me costaba mucho el estudio, entonces me enfoqué en trabajar para apoyar a mi mamá. Crecí viendo a una mamá trabajadora, pero hacía cosas para poder solventar las necesidades de sus hijas. Cuando se llega el proceso, el tiempo del colegio, yo decido dejar de estudiar. A los 15 años conocí al que es hoy mi esposo. A mis 15 años decido tomar la decisión de empezar a vivir una vida de adulto siendo apenas una adolescente.
Y a raíz de los maltratos que vivíamos en la casa con mi mamá por parte de los hermanos de mi mamá, los maltratos también de mi mamá, porque se frustraba, sus maltratos y sus correcciones eran de una mala manera, pero era por su frustración también. Y cuando conozco a mi esposo, él llega a formar parte de esa seguridad. Recuerdo que cuando yo tenía los 9 años que quise acabar con mi vida, había una señora vecina que ella leía la palabra siempre, todos los días. Y ella llevaba jugos y llevaba galletas. Y yo y mis primos muchas veces íbamos a escucharla, no por la palabra, porque no entendíamos qué hacía con su Biblia, pero porque ella nos llevaba jugos y galletas. Y pensé que eso no era importante. Con el pasar de los años entendí lo que la palabra dice, que su palabra no vuelve vacía. Porque aunque era pequeña, de 6, 7 años, escuchaba lo que esa señora leía y pensé que no se me grababa nada, pero con el pasar del tiempo vi que era importante. Cuando yo decido rehacer mi vida, me junté, me fui a vivir en unión libre con el que soy mi esposo. Tomé la decisión más que todo porque sí, pues estaba enamorada de él, pero veía esa figura de protección hacia mí porque ya mi mamá ya no me golpeaba, digamos, cuando estaba enojada, ya mi mamá se enfocaba en otras cosas. Una vez quiso venir a golpearme y recuerdo que mi esposo se paró y le dijo, no la vas a tocar. Y ahí fue donde yo dije, ay, aquí me quedo. Porque mi pensar de niña era, ya quiero crecer, necesito irme de la casa y me voy a buscar un hombre grande para que me cuide. Esa fue siempre mi mentalidad. Después de que no me funcionó acabar con mi vida, yo decía, algo tengo que hacer. Entonces dije, me voy a buscar un novio que me saque de aquí. Y conocí a mi esposo. Entonces él se volvió en esa figura de protección hacia mi vida. Tiempos difíciles porque éramos adolescentes, viviendo una vida de adultos que ni siquiera sabíamos cómo vivirla, pero aprendimos a vivirla a golpe. A raíz de eso, hubo un tiempo en el que, bueno, pues quedé embarazada y nuestro bebé, bueno, el Señor decidió llevárselo. Justamente este 1 de septiembre cumplió 20 años de haber fallecido y fueron 20 años después de esa fecha, de ese 1 de septiembre, hacía 20 años atrás, de vivir llena de dolor, llena de amargura, llena de culpa, de preguntas, de decirle, cuestionarle a Dios si existía. Siempre decía, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía venir a este mundo si para mí todo era sufrir, 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 sufrir? No salía de un sufrimiento para entrar a otro. Y así fue desde los 15 años hasta los 24 años. Una vida de adulta, siendo joven, con responsabilidades, haciéndolo todo al revés. En este proceso de que estaba viviendo con mi esposo en unión libre, se vino el proceso de enfermedad de mi esposo, cuando eso estábamos todavía viviendo en unión libre, y él enferma de cáncer, y él me dice, me quiero casar, porque si yo me voy a morir, me quiero ir al cielo. Yo no creía en el matrimonio, odiaba el matrimonio. Lo odiaba porque mi mamá no tuvo un matrimonio, todas mis tías se casaban y las dejaban sus esposos. Nunca tuve un ejemplo de un matrimonio sólido. Los hombres con los que estuvo mi mamá no fueron buenos. Ni siquiera mi papá había sido bueno. Entonces yo no creía en el matrimonio. Y yo le dije a él, bueno, si usted lo que quiere es casarse, en mi mentalidad, en mis planes, yo decía, igual se va a morir. Me voy a quedar viuda, entonces es como si no me hubiera casado. Y acepté casarme con él. Un matrimonio lleno de dolor, de tristeza, de incertidumbre de qué va a pasar mañana. Un matrimonio donde realmente yo no quería casarme, donde yo no me sentía feliz a raíz de su enfermedad. Me tocó asumir un rol que no me correspondía, en el rol de ser el proveedor. Porque vamos a ver, cuando vamos a un matrimonio
y pasan estas cosas, toca asumir. Ya no se trata de roles, se trata de amor. Pero ¿cómo yo le iba a dar a mi esposo un amor que yo nunca tuve? Un amor que no tenía. Y fue sumamente difícil cuando nos casamos. Una boda masiva, 40, 50 parejas. Ni recuerdo cuando dije sí, porque estaba pensando, él venía saliendo del hospital, tenía más de 60 puntadas en su estómago, lo veía sudar, estaba pálido. Estaba más preocupada por cómo él se sentía que lo que yo realmente quería hacer. Y ni recuerdo, mi cara, hay unas fotos donde todo el mundo dice, ¿y esa es su boda? Mi cara era amarga, terrible, irreconocible. Y justamente ese día se puso mal llegando a la casa, hubo que internarlo, duró 3 días agonizando. Y entonces, estando ahí en el hospital, le decía a lo que había, porque en realidad yo me cuestionaba si realmente había un Dios. Yo decía, ¿cómo van a hablar de un Dios que yo no vivo, que no sé quién es, que no lo tengo, cuando todo me sale mal? Había pasado un proceso en medio de la enfermedad de Roberto cuando tuve que trabajar, aguantar humillaciones, aguantar faltas de respeto. Hice cosas por suplir una necesidad para él. Era alérgico a los medicamentos que daban en la caja, en el seguro. Había que comprarlos por fuera. Teníamos una bebé de 2 años. No alcanzaba el dinero, no me alcanzaba lo que yo ganaba. Yo me metía a los bares a vender números de juegos de azar, números, loterías. Y me metía a los bares porque yo sabía que esos hombres nunca se iban a acordar porque estaban borrachos y me daban la plata para el número. Entonces era como que me va a quedar todo el dinero a mí y voy a poder comprar sus medicinas, voy a poder comprar la comida, la leche de mi hija. Era un todo. Y tuve que soportar faltas de respeto hacia mi cuerpo a raíz de suplir esa necesidad de mi esposo. Y cuando él decide que nos vamos a casar, ¿cómo quería casarme yo? Después de todo lo que había hecho y había vivido. Y bueno, pues nos casamos. Él agonizó 3 días. Un jueves, nunca se me va a olvidar, eran las 8 de la noche cuando el doctor me dice, despídase de su esposo porque pueda que él no vaya a amanecer. Y ese día ni siquiera le quería decir nada, yo solamente quería que se muriera, porque estaba cansada. Y ese día me senté en esa silla y le decía, si tú existes, si realmente hay un Dios, necesito que haga algo. Fue la primera vez. Y estando en esa silla recordé que de niña, a mis 6 años, había escuchado la frase de que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Recordé esa frase tan clara como si la estuviera escuchando de esa voz. Y en ese momento experimenté una paz, podré decirlo así, como que si a mí se me hubiera quitado todo, como que si me hubieran sacado todo del cuerpo y hubiera quedado liviana. Y empecé a llorar. Empecé a llorar y yo le decía, si tú eres Dios, yo necesito que hagas algo con Roberto. O te lo llevas o lo levantas porque estoy cansada. Y me fui para mi casa a darle la noticia a mi suegra, a mi mamá, a todos. Y les dije, dice el doctor, que Roberto pueda, que él no amanezca. Mi mamá gritaba, no, y en su desesperación. Y yo era como que si no estuviera ahí, era una paz, una tranquilidad. A las 5 de la mañana sonó el teléfono de mi mamá y yo dije, ya, se acabó. Mi mamá me dice, Tati, tienes que irte para el hospital, que a los doctores les urge hablar contigo. Yo dije, no me van a decir que ya se murió por teléfono. Y yo iba con la mentalidad de que ya Roberto había fallecido, porque fue lo que me dijeron. Para mi sorpresa, cuando yo llego el viernes, los doctores, las enfermeras estaban asombradas con una cara de susto. Y yo dije, ay, no saben cómo decirme que ya se murió. Era mi pensar. Cuando me dicen, ahí está su esposo, pase para que lo vea.
Y entro a ese cuarto donde la noche anterior lo había dejado intubado y ya literalmente muerto, estaba sentado desayunando. Se estaba ahogando en la madrugada, más bien con los tubos que tenía. Y para mí fue un choque de pensamientos, de todo, porque la noche anterior me habían dicho que se iba a morir y yo llego y lo encuentro ahí y solo recuerdo que le dije a Dios, haz algo. Y ahí empieza, según yo, mi tranquilidad de verlo bien. Me alegré en mi corazón que estaba bien, me alegré de verlo, pero no era una alegría genuina, sino era como, qué bien que está bien como cualquier persona, pero no había un gozo en mí. Ya viene el proceso de la recuperación, muy duro, porque ahí fue donde se dio todo el desenlace de lo que me tocó vivir para proveer en mi casa a mi hija y a mi esposo. Al año exacto de que nos casamos y que él se recupera, es donde él comete su infidelidad, él cometió adulterio. Entonces otro golpe para Tatiana. Y yo decía, ¿para qué vivir? Otra vez venían esos pensamientos de no querer vivir, de no querer hacer nada, de no querer seguir. Ya tenía a mi hija Dana y hasta me cuestioné el para qué la traje al mundo a ella. Dije, ¿cómo se me ocurrió a mí, con la vida que yo tuve, haber traído un hijo al mundo? A sufrir. Cuando pasa esto, tomo la decisión de divorciarme de mi esposo, porque tuve un ejemplo de mamá que siempre pudo sola, una mamá que pudo sacar adelante 2 hijas. Entonces yo decía, pues yo también puedo, si solo tengo una. Y dije, no me voy a morir por esto. Sí, entré en una depresión muy grande, como 2 meses, me daba miedo, me daban ataques de pánico, me daba miedo bajarme de la cama, me daba miedo comer, me daba miedo salir, hasta respirar me daba miedo. Fue una decepción tan grande. Algo que siempre expreso es, vamos a ver, ninguno está exento a vivir una infidelidad en su matrimonio, porque somos humanos y nos equivocamos. Entonces, en mi realidad yo decía, ok, pudo suceder, pero después de todo mi esfuerzo, después de todo lo que me esforcé porque él estuviera bien, después de soportar que faltaran el respeto a mi cuerpo, decía yo, ¿cómo él no valoró? Y en el ego de mujer fue tan duro que yo empecé a odiarlo con todo mi ser. Lo odié a tal punto hasta de sentarme un día y analizar y decir, ¿cómo lo mato? Porque yo decía, si lo mato, se acaba el problema. Yo decía, era parte de mi protección, ¿cómo me dañó? Porque mi esposo siempre fue un esposo bueno, trabajador, esforzado. A ver, a mi esposo yo lo tenía aquí arriba porque él era un hombre bueno, no tenía, sí, pues usaba alcohol, pero no era un hombre que se emborrachaba, que me agredía, no. Entonces yo tenía una visión de mi esposo como el hombre que me protegía. Y en el momento en que se desencadena todo esto, me falló. Pero él me falla porque yo nunca reconocí que yo estaba enferma también. Era celosa, era malcriada, era contestona. Nunca soporté, siempre dije, ay, el día que se tenga que ir, que se vaya, porque yo voy a poder. Era celosa, mentirosa. Mentía muchísimo, a tal punto de que yo me creía las mentiras que decía. Manipulaba a mi esposo. La mujer sabia de la que habla la palabra, la que hoy conozco, no existía en ese tiempo. Era todo lo contrario. Y parte importante de cuando un matrimonio pasa estas cosas es reconocer que ambos fallamos. Yo fallé como esposa, él falló como esposo. Sí, pues lo de él fue más delicado en su momento, porque lo mío eran celos, eran gritos, era a raíz de la frustración que tenía de niña, del abandono, del rechazo, de la situación económica,
que no era lo que yo quería para mi hija, y en algún momento tal vez juzgarlo duro porque tal vez quería otra cosa y no era lo que él podía solventar. Fue muy frustrante. Cuando tomo la decisión de divorciarme, fueron 2 meses difíciles de enfrentar mi realidad, de verme otra vez sola humanamente, de verme otra vez defraudada, de verme otra vez qué voy a hacer, ahora tengo una hija, aunque en mí estaba ese sentimiento de ver a mi mamá, de que mi mamá pudo, yo también, pero era un sentimiento de soledad en mí, de abandono. Y recuerdo que me levanté un día de esa cama y dije, voy a trabajar. Anduve buscando trabajos, no me daban trabajo en ningún lado. Y pasé por un lugar ahí, me dijo, me topé a una persona. Me dijo, yo sé dónde están dando trabajo, es un amigo. El problema es que son cristianos, me dijo. Y yo le dije, donde sea, pero necesito trabajar. En ese tiempo en el que estaba buscando el trabajo, yo me llené tanto de odio. Era odio. Me odiaba a mí misma, odiaba a todo el mundo, odiaba a mi mamá, odiaba a mi papá, odiaba a todo el mundo. Y en ese proceso de estar ahí buscando un trabajo, conocí a un hombre casado y cometí un adulterio estando él casado. Yo estaba divorciada, pero él estaba casado. Y fue el sentimiento más horrible que pude tener en toda mi vida. Porque dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy lastimando a otra mujer a tal punto en el cual un día me lastimaron a mí, de momento. Fue como ese sentimiento de culpa momentáneo, porque a raíz de eso se desencadenó en mi vida un libertinaje, porque aunque no conocíamos del Señor, mi mamá, mi abuela eran católicos, pero nunca nos inculcaron en sí la religión, nunca los veía orar, nunca los veía ni siquiera rezar. Cuando nos invitaban a un rezo, cuando moría alguien, íbamos, pero porque nos daban de comer, por la necesidad, no porque quisiéramos ir a rezar. Entonces nunca hubo como ese sentimiento de Dios por ningún lado. Y recuerdo que en ese tiempo de divorcio yo me fui al mundo. Ya estaba en él porque no había conocido de Jesús, pero me fui a vivirlo, a experimentarlo. Y en términos de 4 meses, yo casi acabo con mi vida. Y digo yo porque siempre me gusta asumir la responsabilidad de mis actos. Muchas veces queremos culpar a los demás, pero tenemos que aprender que cuando conocemos a Jesús tenemos que reconocer que somos los seres más imperfectos que puede haber en esta tierra y reconocer que fue mi decisión adulterar con ese hombre y porque odiaba a todos los hombres y mi pensar era, ahora me voy a vengar de todos. Por lo que hizo uno me la van a pagar todos. Y empecé a salir a fiestas, empecé a tomar, empecé a fumar. Ya fumaba, pero fumaba solamente cigarro normal, pero empecé a usar drogas. Cuando salía de fiesta me iba a tomar, empecé a descuidar a mi hija, la dejaba con mi mamá o cuando Roberto se la llevaba, mi esposo se la llevaba. Era lo peor que podía pasar por mi cabeza. Dana, mi hija, nuestra hija, hoy está conviviendo con su papá en la casa de esa otra mujer. Era sumamente difícil el odio que sentía. Literal era ese deseo solamente como de desaparecerlos a los dos, porque decía, así mi hija no tiene que convivir con otra familia. Y en mí se fue llenando de odio mi corazón, a tal punto de que no me importaba nada. Ya no me importaba antes, en ese momento menos, con todo lo que había vivido. Y fui a ese lugar, a ese trabajo. Cuando yo llego ahí, lo primero que me preguntan es, ¿qué religión profesa? Y en mi enojo, les dije ninguna porque no creo en Dios. Esa fue mi respuesta. Y se me quedaron viendo como con una cara de, no creo en Dios. Y entonces yo esperaba, la respuesta segura de mi pensar era, ya con esto no me van a dar el trabajo.
Y ese hombre que estaba ahí que me recibió para la entrevista me dijo, la quiero aquí a la 1 para una entrevista de trabajo. Y le dije, está bien, gracias. Me fui para mi casa, le dije a mi mamá, tengo una entrevista de trabajo a la 1 en un lugar de panderetas. Le dije a mi mamá, burlándome de ese lugar porque conocían del Señor. Y me dice, ¿qué va a ir a hacer usted? Y yo, a trabajar, si me lo dan. Y ese día llegué ahí, me entrevistaron. La persona que me entrevista, la primera pregunta que me hizo fue, ¿por qué odias tanto la vida? Fue la primera pregunta que me hizo. Y le dije, ¿es una entrevista de trabajo o una entrevista de vida personal? Sí, ¿de qué tipo de compañía era? Era una tienda de ropa americana. Se llama Sinaí, pero sus dueños son conocedores. Y entonces yo, enojada, porque de verdad estaba muy enojada, era muy rebelde, y le dije, ¿es una entrevista de trabajo o una entrevista de vida personal? Y me dijo, solo quiero saber por qué estás tan enojada con la vida. Entonces, muy inteligente, porque si me hubiera nombrado a Dios, quizás mi respuesta hubiera sido otra. Y le dije, ¿porque a usted no le ha tocado sufrir? Me imagino que usted ha tenido una vida siempre buena, yo no. Y me dijo, entras mañana a las 8 de la mañana. Esa fue toda la entrevista de trabajo que hubo. Y yo, qué entrevista más extraña. Al siguiente día, cuando llegué antes de las 8 de la mañana, me reuní, estaba él, los otros trabajadores, y me llamó aparte y me dijo, Tatiana, quiero que sepa que en este lugar oramos todos los días. Iniciamos el horario de trabajo es a las 9. A las 9 en punto se abre la cortina, pero de 8 a 9 adoramos y oramos para iniciar. Entonces yo le dije, está bien, me da igual. Yo lo que ocupaba era trabajar, era lo único. Y desde ese día duré 2 años casi en ese lugar. Pero fue una lucha muy fuerte porque yo me iba de fiesta. Llegaba a mi casa de madrugada para irme a trabajar. Llegaba cansada al trabajo. Y recuerdo que los escuchaba orar y todos oraban por mí. Y le daban gracias a Dios porque yo estaba en ese lugar. Y le oraban a Dios para que yo algún día abriera mi corazón. Y yo me reía porque no entendía lo que estaba ahí sucediendo. Y yo, mi idea era entrar como demostradora, o sea, como vendedora, pero para ese tiempo enfermó una cajera y yo ya sabía trabajar en eso. Entonces mi jefe me habla y me dice, Tati, le voy a hacer una prueba de cajera, ¿crees que puedas? Y yo, sí, está bien. Pero la cajera le tocaba todos los días orar en la mañana antes de iniciar y poner las alabanzas en el equipo de sonido. Y así durante mes y medio de luchas conmigo misma, de escuchar las canciones todos los días. Y recuerdo tan claro que un día me sentía tan mal, me había ido a tomar, llegué con la moral por el suelo porque la noche anterior había tomado mucho desde el día antes, era domingo. Me había ido con unos primos y recuerdo que me fui y empecé a tomar como desde la 1 de la tarde. Para ir a trabajar al otro día entraba a las 8 de la mañana. Y recuerdo que yo me fui y no recuerdo nada después como desde las 8 de la noche. No recuerdo nada hasta cuando desperté en un lugar en San José. Estaba en un cuarto con 3 hombres que no conocía. Y cuando despierto era todavía de madrugada y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Había uno de ellos lúcido, sobrio, y me dijo, no sé quién es usted, pero necesito que me diga dónde vive para llevarla a su casa. Y le dije, dígame qué pasó, qué hago aquí. Y me dijo, estabas muy tomada, te trajimos aquí, la intención era otra, pero no pudimos tocarte ni un pelo. Estaba con mi ropa igual, normal a como salía, como yo recuerdo que la última vez de lo que recuerdo. Y él me trajo a mi casa antes de las 5 de la mañana. Y en el transcurso del camino me decía, es tan extraño
me decía que no pudimos hacerte nada. Y vino a mi memoria la canción que ponía todos los días en mi trabajo de Lily Goodman, dice ese gran Dios. Y cuando venía de regreso la escuchaba en mi cabeza. Venía muy asustada, muy asustada, preocupada. Me sentía súper mal. Llegué a mi casa, mi mamá enojada, me gritó y preocupada porque no sabían nada de mí. Cuando yo llego a mi trabajo, mi jefe me llama y estaba mal. Yo estaba mal, me sentía mal, estaba como intoxicada de tanto que había tomado, ni sé ni qué consumí. Y me dijo, no más. Me dijo, Tati, no puedo permitir que sigas llegando aquí así. Hemos intentado ayudarte, te hemos brindado el apoyo, pero ¿qué pasa? Y le dije, no quiero hablar, porque me sentía tan mal, tan sucia, a pesar de que no había pasado nada ahí, pero era ¿hasta dónde he llegado? Hay una señora que todos los días llegaba a mi trabajo y por eso es tan importante el evangelio. Esta señora se llama Patricia. Ella todos los días llegaba a mi trabajo y subía las gradas. Yo trabajaba en un segundo piso y cuando yo la veía venir, yo decía, ahí viene doña Jesús, porque ella todo era Jesús. Jesús aquí, Jesús allá, y siempre tenía palabra para mí, siempre me decía que Jesús me amaba, que Jesús tiene propósitos para ti, Jesús, 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 pero dentro de mi dureza, dentro de mi dolor, yo no creía. Y ya tenía otros planes, había conocido 2 mujeres ahí en el trabajo que me habían dado una oferta de trabajo en otro lugar y me habían ofrecido que iba a ganar más dinero y era un nightclub. Y cuando me dicen lo que se gana en ese lugar, yo hice mi presupuesto y yo dije, en 3 meses tengo mi vida resuelta y me salgo de ahí y listo. Yo dije, con eso puedo comprar la casa para mi mamá y para mí, para mi hermana, para mi hija. Y yo decía, ya con eso ya yo resuelvo. Resulta que esta señora Patricia, que me daba el evangelio todos los días en el trabajo, yo decía, esta señora no tendrá oficio, ¿qué hacer? Porque venía todos los días y nunca compraba nada. Ella solamente llegaba a hablarme de Jesús. Y recuerdo que el día que iba a hacer la entrevista en ese otro lugar, ella subió las gradas y nunca me había llamado aparte, siempre me hablaba a través de la ventana. Y ese día me dice, ven. Y yo, ¿y ahora qué quiere esta señora? Y yo me salí de la caja y ella me tomó la mano y me dice, Tati, ¿sabes algo? Me dice, tu pie nunca dará el resbaladero. Otra vez esa frase que había escuchado cuando mi esposo estaba muriendo, cuando escuché cuando era niña, ella me la dijo. Y en ese momento hubo en mí un temblor en el cuerpo, se me soltó el cuerpo en un temblor y sentí tanto miedo humano de lo que yo estaba haciendo, de lo que sabía que cuando salía de ese trabajo iba a ir a una entrevista de trabajo. Y ese día me dijo, dice el Señor, que donde hoy pisen tus pies encontrarás la muerte. Cuando ella me dice eso, algo impactó en mi corazón y me dio temor. Y me dice, pero Dios es más grande y no va a permitir que tu pie resbale. Ese día me quedé en shock, porque hubo algo en mí que me dio temor. Y solo me le quedé viendo, me abrazó, me salieron un par de lágrimas, pero no sé si era el susto de lo que, porque mi pregunta era, ¿cómo ella sabe dónde voy a ir hoy? Y entonces le pregunté, le dije, ¿cómo usted sabe que yo voy a ir hoy a algún lugar? Y ella me dice, no, yo no sé nada. Me dice, el Señor es el que todo lo sabe y no sé por qué te dije eso. Listo, di media vuelta, bajé las gradas, me metí al baño y yo temblaba. Y yo dije, esto solo puede ser Dios. Cuando salgo del trabajo, miento, porque era buena para mentir, era muy astuta para mentir. Y ellas me estaban esperando afuera en el carro para llevarme a esa entrevista de trabajo. Ahí literalmente yo iba a firmar mi sentencia de muerte, porque ya por haber entrado a ese lugar ya no iba a poder salir de ahí. Y le dije, no puedo ir,
Y me dicen, pero ¿cómo? Si ya todo está listo, vamos, sí. Y yo, no puedo ir, es que mi hija está enferma. Me llamó mi mamá y me dijo que estaba con fiebre y vómitos. De ahí, ni modo, entonces para otra ocasión. Y le dije, sí, después lo coordinamos. Cuando ellas no habían ni arrancado el carro, suena mi teléfono y me dice mi mamá, Tati, Dana se acaba de poner mal, necesito que venga porque está hirviendo en calentura y está con mucho vómito. Y para mí fue impresionante, porque acababa yo de haberlo dicho. Y digo yo, mami, pero estaba bien. Sí, fue de un pronto a otro que se puso mal y está vomitando mucho. Uy, yo me sentí súper mal, porque lo que salió de mi boca se cumplió en mi hija. No tenía el dominio propio para haberles dicho a esas mujeres. Hoy llegó una mujer y me dijo que Dios le dijo esto. No tuve el dominio para decirlo. Y me fui para mi casa, agarré a mi hija y le dije, mi amor, perdón. Esa pequeña no estaba entendiendo nada. Y yo le dije, perdón, porque yo sí sabía lo que había hecho. Mi amiga Marixa, que trabajaba conmigo, me invitaba todos los jueves a la oración que hacían en su iglesia y tomé la decisión de ir ese jueves siguiente y le dije, Mari, voy a ir para que ya deje de molestarme, le dije. Pero ya había algo en mí que había cambiado a partir de esa noticia, a partir de lo que esa mujer me dijo, ese susto que sentí, esas cosas. Empecé a dejar de salir, empecé a dejar de ir a las fiestas, empecé a ordenarme yo conmigo misma y decidí ir a la iglesia. Esa primera vez era la segunda vez que yo visitaba una iglesia, porque cuando era niña ya había visitado una vez una iglesia cuando mi mamá fue sana. Mi mamá enfermó un tiempo y estuvo mal, que iba a morir, y Dios la sanó a mi mamá. Yo tenía como 5 años cuando eso, 5 o 6 años. Pero después mi mamá se recupera y mi mamá se vuelve al mundo igual. Dejó de ir a la iglesia y sigue en su vida. Entonces no volvimos a la iglesia. Y fue la segunda vez que yo fui a la iglesia, pero ya ahora ya grande. Y recuerdo que yo entré a una congregación mediana. Me senté en las últimas bancas porque veía cosas ya en otros lados y ya sabía un poco de lo que se movía en las iglesias. Y yo decía, esa gente está loca, esos gritos y esas cosas. Y yo no voy con eso. Y me senté en las últimas sillas. Nadie se me acercó, nadie me dijo nada porque yo no quería que nadie me dijera nada. Ya yo veía la hora, Marixa no llegaba. Y yo, uy, esta Marixa me dejó sola aquí. Pero bueno, aquí me quedo, ya estoy aquí me quedo. Y se sentó una señora, entró una señora alta, gruesita, de pelo blanco, ya grande. Y se sentó hacia la par. Y se me quedaba viendo y yo como que me corría para que no se me acercara tanto. Y me dio una taquicardia, pero el corazón se me empezó a acelerar y yo decía, uy, ¿qué es esto? Y ya empecé a escuchar a la gente orar y alabar y otros brincaban y yo me sentía que yo dije, esto es de locos. Y recuerdo que esa señora me dijo, ¿te puedo decir algo? Y yo le dije, sí, claro. Y me dice, vas a recuperar tu familia. Y yo la volví a ver con una cara, porque lo que menos yo quería en ese momento era que me dijeran que iba a recuperar mi familia, porque estaba odiando a mi esposo. Me dice, Dios te va a devolver tu matrimonio. Yo me le quedé viendo por respeto, porque mi mamá siempre nos enseñó a respetar a los grandes, a los adultos. Por respeto no le dije nada a la señora. Aparte que no me salía nada para ella, aunque por dentro tenía un montón de cosas por decir. Había algo en ella que no me permitía decirle nada. Y me levanté y me fui. Me levanté y me fui enojada para mi casa, enojada con mi amiga Marixa. El otro día llegué al trabajo y le dije, no vuelvo a ir a ese lugar, no me vuelvas a hablar. Y ella sorprendida me dice, ¿qué hice yo? Le dije, usted fue a decirle a todo el mundo mi vida. Y a mí no me gustan esas cosas. Y yo enojada, Tati, yo no le he contado nada a nadie, tú sabes, no quiero que me hable. Entonces me dice, Tati, perdón, pero no he dicho nada. Entonces le dije, vamos a ir y vamos a buscar a esa señora. Y yo le voy a decir enfrente suyo que usted habló de mí y ella me va a decir si usted habló de mí. Me dice, está bien, porque no sé quién es. Al siguiente jueves regresamos a la iglesia
Me senté en el mismo lugar porque ahí podía ver quiénes entraban. La señora nunca llegó, nadie la conocía. Sus pastores decían, no, aquí nadie visita con esa descripción, nunca ha venido nadie. No conocían a la señora que había entrado a la iglesia a hablarme. Y sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, porque dije, Marixa nunca le dijo nada a nadie, entonces ¿quién era? ¿Cómo sabía? Y ahí, en ese momento dije, necesito saber quién eres. Se acercó la pastora del lugar, me invitó a conversar con ella, le conté, le abrí mi corazón. Le dije, no quiero creer en nada de lo que ustedes hacen aquí, no quiero saber nada de Dios. El Dios que ustedes conocen no es el Dios que yo tengo. El Dios que yo tengo es un Dios que no me ama, que no me comprende, que no me protege. Empecé a decirle un montón de cosas y ella me dijo, es porque no lo conoces. Tu circunstancia de vida no tiene nada que ver con el amor de Dios. Y si no lo tienes es porque no lo has conocido, no lo has vivido. Y empecé el proceso. Ella me dijo, te voy a enseñar a orar, te voy a enseñar a leer la palabra, Ella me dio la confianza para poderme abrir a ella. Y ahí empecé mi proceso de conocer de Dios, de perdonarme a mí misma, que fue sumamente difícil. En ese proceso fueron un día para poder perdonar a mi esposo. Simplemente un día de decirle a Dios, te entrego este dolor. Fue solo un día para perdonar a mi mamá, fue solo un día para perdonar a mi papá, a mis tíos, a las personas que me habían dañado. Fue solamente ni un día, fueron horas. Es más, yo creo que ni horas, fue solamente una decisión de decir perdono, pero perdonarme a mí por todo lo que me había permitido vivirme, lo que me había permitido hacer a mi cuerpo, a mi vida. No podía perdonarme a mí misma. Y lo intenté muchas veces. Pude perdonar a mi esposo y en medio de ese conocer de Dios, la pastora me preguntó un día, me dijo, Tati, ¿quieres recuperar a tu familia? Y le dije, pues sí, si está la oportunidad, porque yo amaba a mi esposo. Aunque decía que lo odiaba, lo amaba. Y empecé a orar por Roberto, por mi esposo. Y le pedí a Dios que Él le conociera como yo lo estaba conociendo a Jesús. Y que Él pudiera experimentar ese amor que yo estaba sintiendo, que Él pudiera experimentar la ternura que yo estaba sintiendo en ese momento. Y llegué a orar para que Él saliera de la casa donde Él estaba con esa mujer y no veía nada. Meses sin respuesta, de no ver nada en Él, de que más bien me humillaba, me trataba mal con sus palabras. Para Roberto yo llegué de ser todo para él a no ser nada, a ser la que no servía para nada, ni como esposa, ni como mujer, ni como mamá, ni como amiga, ni como nada. Sus palabras me hirieron mucho un día y aún así cuando yo pude perdonarlo, le oraba a Dios y yo le decía, Señor, que Él no pueda ver a esa mujer como me veía a mí con amor. Ella no es su esposa. Y llegué a orar hasta para que Él no pudiera tener intimidad con ella. Le clamaba a Dios que Él no pudiera, para que Él pudiera entender que eso no lo era todo, porque en el momento en el que Él estuvo en su proceso, al no tener su operación de cáncer, a Él le quitaron el testículo izquierdo, Él al no sentirse lo suficientemente hombre, me pedía hacer cosas dentro de la intimidad que para mí no estaban bien. Y por eso yo no era suficiente mujer para Él. Y después me dice, es que ella sí. Y se desencadena. Entonces empecé a orar para que Él pudiera ver que eso no lo era todo. Y yo creía que Dios no me estaba escuchando. Pero cuando veo un cambio en Él y podemos conversar y podemos hablar. Un día hablábamos y me dice, Tati, me dice, era tan impresionante, dice, que no podía tener intimidad con ella. Y cuando Él me dice eso, yo digo, Dios, eres real. Me estabas escuchando. Todo lo que yo le pedí a Dios en oración era lo que se estaba cumpliendo en Él. Y me enamoré de Jesús, me enamoré de Dios.
porque podía verlo en todo lo que estaba haciendo. Entendí que Él lo sanó, entendí que cuando quería acabar con mi vida fue Él el que estuvo ahí para rescatarme. Cuando estuve en ese cuarto sola con 3 hombres y no pudieron hacerme nada, entendí que era Jesús que estaba ahí protegiéndome. Entendí tantas cosas que no sabía antes, pero mi fe flaqueó. Cuando el Señor nos permite volver a mí y a mi esposo y nos volvemos a casar y estamos en medio de la restauración, todo parecía muy bien, todo parecía muy bonito. Nunca tuvimos unos guías espirituales para que nos pudieran aconsejar cómo debíamos de restaurar nuestro matrimonio. Fue solo nosotros y Dios. Nunca tuvimos a nadie que nos dijera, deben de hacerlo así, deben de hacer esto. Nunca. Fue solo Dios con nosotros. Pero siempre hubo esa puerta que cuando ya estuvimos bien, dejamos a Dios de lado y ya no lo vimos tan importante. Al menos yo en mi vida no lo vi tan importante. Cuando ya vi que todo estaba bien, se viene otra dificultad a nuestra vida económica, por el cual yo tengo que dejar a mis hijas, porque para la gloria de Dios, en medio de la restauración, en medio de la esterilidad de mi esposo, yo quedo embarazada y Dios nos permite tener a nuestra segunda hija, Luana. Luana vino en medio de la restauración y después se nos vino una situación económica, me tocó dejar a las 2 trabajar, Roberto trabajaba. Me aparté de Dios, me aparté, me enfrié, dejé de congregarme. Ya por medio del trabajo ya no tenía tiempo para congregarme. Y en ese lugar de trabajo conocí a un hombre. Vivíamos muy mal en medio de lo que Dios había hecho. Todo se volvió oscuro otra vez. Económicamente peleábamos mucho, discutíamos mucho. Yo ya no me sentía atractiva para mi esposo. Ya sus halagos no estaban. Ya él estaba enfocado en su trabajo, tenía que trabajar mucho y era más importante tal vez su trabajo, no porque no nos amara, sino porque tenía esa responsabilidad de proveer a su familia y yo no lo veía desde ese punto de vista. Fui egoísta porque pensé solo en mí. Nunca pensé en que debo de apoyarlo, debo de entenderlo. Trabajaba a veces dobles turnos, llegaba trasnochado, cansado y yo no lo valoré. Simplemente fui egoísta y pensé en mí, en mis necesidades. Nunca valoré que él estaba siendo un buen esposo porque mi esposo cuando decidió entregarle la vida a Cristo la entregó por completo. Nunca se devolvió, nunca dudó, nunca cuestionó. Él se acercó realmente a Jesús, a Dios, pero yo no. Y ya tal vez yo le preguntaba a él, y quiero hacer este comentario porque es importante para los esposos saberlo. Yo le preguntaba a mi esposo, ¿cómo me veo hoy? Igual que todos los días, era su respuesta. Pero cuando yo llegaba a mi trabajo había un hombre que llegaba todos los días y me decía, uy, qué linda que se ve hoy. Entonces yo decía, o me veo linda o me veo igual que todos los días. Y desde el principio el enemigo sabe que a las mujeres nos va a conquistar por el oído, porque la mujer tiene siempre esa necesidad, cuando no conoce de Cristo, de sentirse halagada, de sentirse bonita, de sentirse, y más con nuestros esposos. Pero ya yo no tenía otra vez, o sentía que no tenía otra vez esa atención de mi esposo. Me enfoqué solo a trabajar. Ya tenía planes para mi vida, había vuelto a empezar a estudiar porque no había terminado mis estudios y decidí terminarlos, terminar mis estudios. Y recuerdo que estábamos ya sirviendo en una congregación, servíamos mi esposo y yo dentro de la congregación, yo estaba en danza y yo empecé a adulterar con ese hombre. Nunca se llegó a consumar lo sexual, pero me gusta siempre ser clara y decir, ya estaba aquí y ya estaba aquí. Ya estaba fallando. Porque el adulterar no es solo cuando me acuesto con alguien. No. Ya estaba faltando el respeto a mi esposo. Y le doy gracias a Dios porque Él nunca permitió que se llegara a consumar a más.
pero fue difícil porque mi actitud cambió con mi esposo. Ya dejó de importarme mi esposo, dejó de importarme la casa, mis hijas, y ya era solo yo. El sentirme bonita yo, la vanidad, pura vanidad. Y dentro de la congregación, dentro de lo que decía que conocía al Señor, pero decidí apartarme. Decidí vivir mi vida. Y había ahí en mi corazón algo de que de por sí ya te la hicieron. Ay, ya se la hicieron. Si se da cuenta, y ni modo, le tocaba. Ya siempre estaba ese sentir ahí de venganza. Entendí que cuando Dios traía la palabra a mi memoria que me decía es que no dar a tu pie el resbaladero, era porque Él siempre iba a estar ahí para cuidarme, aun en medio de lo que yo hiciera, en medio de todo, porque mi esposo descubre la infidelidad. Él es el que la descubre un día saliendo de mi trabajo y me confronta. Y entonces yo me devolví y le dije, sí, la verdad es que mejor nos separamos. Le digo, yo siento que no lo amo, no creo que haya valido la pena haber vuelto nosotros y restaurar esto que al final está mal. Yo ya no lo amo, no lo quiero. Y yo quería que mi esposo se fuera de la casa. Y mi esposo se devolvió tan firme ese día. Uy, es como tener esa imagen aquí de frente ahorita, viviéndolo de nuevo. Y me dijo, una vez, Tatiana, perdí mi matrimonio, 2 no. Aquí la que se quiere acabar con esto es usted, se puede ir, me dijo. Y cuando mi esposo me dice eso fue tan impactante porque yo esperaba que él se fuera, como lo hizo una vez, pero no. Y me quedé con mis hijas, él se fue, salió esa noche y se había ido a donde los pastores que teníamos a desahogarse. Después pasaron como 8 días y la pastora no me había llamado, no me había dicho nada. Entonces yo pensaba que él nunca había hablado. Y ya yo estaba tomando la decisión de irme yo. Cuando me llamó la pastora del lugar, me dio una regañada, nunca, ni de pastora fue. Ella, porque vamos a ver, siempre tenemos la idea de que para cuando alguien te va a aconsejar es porque lo ha vivido. Pero esta pastora nunca había vivido un divorcio, nunca había vivido una infidelidad en su matrimonio. Era una pareja muy estable. Ella tenía un esposo que la respetaba. O sea, nunca vivieron lo que yo y mi esposo estábamos viviendo en ese momento. Y ella me habló literalmente fuerte, muy fuerte. Y yo dentro de mi enojo, pero tenía toda la razón en lo que ella me decía. Y yo reconocí mi error. Ya se da el tiempo, salimos de ese lugar, ya yo dejé de servir en la iglesia, en danza, y según yo estaba ahí, sí, me arrepentí. Pero cuando nosotros nos vamos de esa iglesia, porque por el Señor ya era el tiempo de salir de ahí, era el propósito de Él que saliéramos de ahí, llegamos a otro lugar donde me invitan a ir a un retiro de mujeres. Y cuando a mí me invitan a ese retiro de mujeres, yo ya estaba apartada de Dios. Después del adulterio que yo cometí, sentía vergüenza de acercarme a Dios. Sentía que no era digna de buscarle y no me había perdonado. Yo no me había perdonado a sí misma. Había dañado el corazón de mis hijas, ya no solo de una que ya había sufrido un divorcio de parte de mi esposo y mío por la infidelidad de él, sino que ahora ya las 2 lo habían vivido por mi culpa. Y como mamá me sentía mal, muy mal de haberle... Mi hija mayor llegó un tiempo a odiarme. Entonces yo experimenté el odio que una vez yo le tuve a mi mamá, en mi hija, como me odiaba. Era la vergüenza de mi hija. Y fue lo más duro el haber fallado como mamá porque prometí siempre cuidar su corazón. Y la lastimé, la defraudé como mamá. Y no solo a Dana, sino a Luana también, a las 2, porque ya estaban las 2. A veces las mujeres no reconocemos porque somos orgullosas. Pero en mí no solo había rechazo, orfandad,
dolor, abandono. Habían un montón de cosas en mí que pude sanar en un momento, pero habían otras heridas que seguían abiertas. Habían ataduras en mí que estaban ahí. Cuando mi mamá salía y llegaba a su casa con personas, escuchaba las cosas que sucedían. Entonces eso fue enfermando mi mente, mi corazón. Había siempre una necesidad de estar con alguien. No podía estar sola. Cuando me divorcié de mi esposo era esa necesidad de tener un hombre a la par porque no podía estar sola. Empecé a ver pornografía. Hoy puedo decirlo con total libertad porque Dios es grande. Pero mi esposo descubrió eso en mi teléfono y me sentí tan avergonzada, porque por lo general creemos que solo los varones son incitados a ver pornografía, a la masturbación, pero habemos mujeres que lo vivimos en un momento de nuestra vida. Y la manera de enfrentarlo es reconocerlo y cortar con eso de raíz. Y en su momento fue una vergüenza, pero hoy tengo la libertad de poder decir, fui esa mujer que vio pornografía, fui esa mujer que estaba atada a la sexualidad, a la inmoralidad sexual, fui esa mujer. Y fue difícil cuando yo vengo de ese retiro de mujeres y ver a mi esposo con mi teléfono en la mano. Y yo ya sabía lo que yo tenía ahí. Y él me confronta. Y él me dice, Tati, encontré esto. Y le dije, sí. Pero le abrí mi corazón y le dije, a partir de hoy es diferente porque en ese retiro de mujeres, en ese encuentro de mujeres, sucedió algo especial en el cual yo pude reconciliarme con el Señor. Y me sentí como Pedro cuando el Señor le pregunta 3 veces que si lo ama. Me sentí igual porque 3 veces me dijo, me vas a seguir, tu tiempo será mi tiempo. Y yo en ese enamoramiento de la reconciliación, de no importarme mi pasado, de no importarme lo que había sufrido, de no importarme lo que me había permitido vivir hacia mí misma y simplemente entender que ahí estaba Él en ese pronto auxilio, porque así me sentía. Yo necesitaba un pronto auxilio en mi vida porque iba a acabar con mi vida y otra vez iba a acabar con mi familia. Ahora yo, no mi esposo, sino yo. Y llegué a ese lugar destrozada, vacía, después de haberle conocido, después de haberle sentido, después de haber entendido todo su amor, toda su protección hacia mí. Ese día experimenté realmente la omnipotencia de Dios, que solo puede generar esa seguridad de Él, de decirle, Dios, de verdad quiero ser diferente, quiero servirte, quiero amarte como tú me amas. Y me preguntaba, ¿tu tiempo será mi tiempo? Y yo en ese enamoramiento le dije, sí, mi tiempo será tu tiempo. Me vuelve a decir, tu tiempo será mi tiempo. Le dije, mi tiempo será tu tiempo. Y así la 3ª vez. Y acabó todo. Ahí yo abrí mi corazón realmente a Jesús y le dije, necesito que entres en mi vida, que hagas algo conmigo porque yo ya no puedo más. Si no haces algo, yo sola no puedo, soy cobarde, soy débil, no puedo con esto. Yo le decía, he intentado 1000 veces hacer las cosas bien y no puedo. Así le decía ese día a Dios y le decía, me falta tanto valor. Le decía, no puedo sola. Y cuando llegué a mi casa, pensé que todo iba a estar bien después de ese encuentro. Venía feliz, venía llena y pensé que todo iba a estar bien. Y no, me encontré un esposo enojado conmigo de nuevo. Y entendí que el encuentro no había sido en esos 3 días, sino que el encuentro iba a ser de esos días en adelante. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Enfrentar mis mentiras, el reconocerlas. Fue hermoso poder ser libre de tantas cosas,
de experimentar que aunque tengo un papá terrenal, que lo conozco, que hoy puedo decir que lo amo, que si tengo que dar mi vida por él la doy, a pesar de lo que hizo cuando yo era niña, lo honro como mi papá, pero no se compara al amor que Dios me dio. Entonces esa falta de paternidad que tuve desde niña, física, acá terrenalmente, la vino a llenar Dios y pude entender un Dios de amor, o sea, un papá, que aunque mis ojos no lo veían, estaba segura que estaba ahí, que me protegió siempre, que estuvo en todo momento. Y después de ese encuentro, que decidí realmente tomar la decisión de hacer las cosas bien, cambié mi número de teléfono, cerré redes sociales, dejé a todos mis amigos y amigas que tenía, me aparté de todos, fui la más mala amiga para muchas, porque ya no salía con ellas, porque ya no compartía con ellas. Pero cuando tienes una amiga o un amigo que no conoce del Señor, es un peligro para tu vida, porque yo lo viví. Tuve una amiga que también conocía del Señor, pero estaba apartada, y yo no fui esa amiga que debía haber sido, tampoco. Ella me aconsejaba cosas y yo también le aconsejaba otras, y al final ambas estábamos yendo por caminos contrarios, pero influenciaba esa amistad. Me rodeé de mujeres, de amigas que estaban solas, divorciadas, separadas. Entonces yo quería mi vida como la de ellas, que no tenían que cocinar, que no tenían que hacer esto, que no tenían que hacer lo otro. Y eso influenció en mi vida en un tiempo. Cuando yo vengo de ese encuentro, de ese retiro y decido apartarme, me sentía en paz conmigo misma, pero me sentía mal porque ya no era esa amiga. Ya las veía que se reunían y ya no me invitaban. Y a veces lloraba porque decía, pero eran mis amigas, pero ya yo no entraba en ese grupo, ya yo era como si yo hubiese tenido una enfermedad que se les podía pegar. Entonces me apartaron. Mi familia, muchos, fue complicado porque no conocen del Señor. Pero cuando vengo de ese retiro y me enfrento a mi realidad, al que tengo que amar, el que tengo que realmente perdonar, después de haber odiado tanto a mi mamá, el Señor hizo algo hermoso conmigo y con mi mamá, porque yo pude perdonar a mi mamá de corazón y entender que cuando ella pues toma la decisión de decirle a mi tío, sí, llévesela, ella no me estaba regalando porque no me amaba. Ella me estaba prestando a mi tío porque mi hermana pequeña no lo hubiera soportado. Mi hermana era menor. Y cuando vengo al Señor, el Señor me muestra que mi mamá me amaba tanto que fue su manera de protegerme para que no me pasara nada. Mi mamá me amó tanto y que me vio tan fuerte que dijo, Tati puede soportar estar un tiempo sin mí, pero esta no, mi otra hermana no. Y fue tan hermoso el poder ver el amor de Dios hasta en esas cosas. El entender que mi mamá me amaba, que mi papá, a su manera me imagino que también, que no depende de mí el que mi papá me ame, porque es una decisión de él. Y al día de hoy sí, he llegado a sentir que tal vez mi papá no me ama, pero ha sido más grande el amor de Dios que ya no me duele esas cosas, que ya yo puedo toparme a mi papá en la calle y quizás muchas veces no me ha visto y tal vez se hace o el que no me ve, y ya no me afectan esas cosas porque ahora tengo un padre que me ama y que sé que también lo ama a él. Pude entender esa paternidad de Dios en mi vida, y cuando vengo de ese retiro, como al mes y medio, ya yo estaba estudiando, estaba en cuarto de colegio, en cuarto grado, y me faltaba solo un año para terminar y graduarme, pero ya yo decía, siempre quise ser maestra de escuela, y yo decía, una mejor solvencia económica para apoyar ahora sí a mi esposo. Tenía tantos planes en mi vida, personales, metas personales,
seguía trabajando y al mes y medio de venir de ese encuentro me echan del trabajo porque me enfermé. Y la respuesta de mi jefe fue: no, ya usted aquí no nos sirve para nada, entonces mejor la echamos, porque era una panadería y mi mano se había inflamado, me dio una artritis. Y mi esposo me dijo: no tiene necesidad de trabajar. Y yo: pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo le va a alcanzar? Y me echaron del trabajo. Me quedé en mi casa, no pude seguir estudiando y le decía a Dios: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque todas las puertas se cierran. Y recordé cuando le dije en aquel momento: mi tiempo será tu tiempo. Y desde ese día le sirvo al Señor. Desde ese día en mi casa no ha faltado nada. Aprendí a confiar en mi esposo. Aprendí a ser esa mujer prudente, esa mujer sabia, esa mujer sujeta a su esposo. Me costó mucho sujetarme a mi esposo. Por todo lo que había vivido, siempre había ese temor. Pero aprendí a que Cristo es la cabeza de mi esposo. Y si Él está sometido a Él, está todo bien. Y no se me hizo difícil en este tiempo sujetarme a mi esposo. Fue extraño. Acá en Costa Rica se da mucho el matriarcado. La mujer siempre por encima del varón. Y aprendí a ver la sujeción de una manera diferente a la manera de Dios. Entendí que si yo me sujetaba a mi esposo, iba a haber bendición en mi hogar. Teníamos una promesa que se nos había dado hacía 11 años, de que Dios nos iba a dar nuestra casa nueva. Vivíamos en una casa muy humilde. Y después de ese retiro y después de que yo realmente me entrego al Señor y aprendo a hacer las cosas bien, a obedecerle aún, arrastrando mi carne, porque literalmente habían días que no quería, pero la llevaba a rastras. Hemos visto la bendición de Dios en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en la restauración genuina que hay ahora, en la vida de nuestras hijas, en la confianza. El ver a mis hijas diferentes hoy, el ver que mi hija mayor tengo una buena comunicación con ella y yo sentir que ella ya me perdonó. Todas esas cosas no las hubiera logrado si realmente no le hubiera abierto a Cristo mi corazón. Si yo no hubiera tomado la decisión de decir: te necesito que hagas algo en mi vida. Y para la gloria de Dios, el Señor nos bendijo con nuestra casa nueva vamos a hacer 4 años, en media pandemia, donde mi esposo le habían reducido el salario. Y decíamos: ¿cómo una casa en medio de la pandemia donde más bien hay menos solvencia económica? Y solo Dios lo hizo. Teníamos un presupuesto como de 2.300.000 y nuestra casa costó aproximadamente 7 millones. ¿De dónde salió el otro dinero? No lo sabemos. Fue Dios quien lo hizo. Y así fue mi vida y es ahora. Y entendí que Jesús siempre estuvo. Y hoy cambió mi panorama de la vida, porque hace años atrás quería morir porque mi vida no tenía sentido. Pero hoy puedo decir: Señor, si yo muero hoy, me encantaría morir porque sé a dónde voy a ir contigo. Ya cambió la perspectiva de lo que antes quería, de no vivir, para ahora decir: Señor, amo la vida, amo lo que me estás dando, amo lo que has hecho en mi vida, lo que has hecho en mi familia. Amo todo, aún todo lo malo que viví, todo lo que pasé. Le doy gracias a Él, porque si no hubiese sido así, mi vida hoy no dependería de Él solamente. Tatiana, ¿quién es Jesús para ti? Uy, son tantas cosas, pero siempre fue mi consolador, mi refugio. Hoy puedo decir que es mi guía, el que dio su vida para que yo tuviera vida. Puedo decir hoy que Jesús es lo más grande que pudo haber ocurrido en esta tierra, porque fue mi compañía en los tiempos de oscuridad. Siempre fue mi luz. Ahí, cuando estaban los momentos
más desolados, porque lo que llegué a vivir en mi vida fue una desolación. El encontrarme ahí con Él, el saber que Él estaba ahí, que la que me aparté fui yo, esa seguridad que Él da es algo que yo te lo puedo contar, pero no es lo mismo a que lo vivas. Jesús es todo para mí. Simplemente sin Jesús, sin Dios, yo hoy no sería nada. No estaría aquí. Quizás tuviera aproximadamente 8 años de haberme muerto, o quizás más. Jesús es vida. Esa es la respuesta. Es vida, es gozo, es esperanza. Eso es para mí, Jesús. Tatiana, ¿puede orar por las personas que tengan una dificultad en perdonar? Sí, claro. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por haber venido a nuestra vida, Señor. Jesús, yo hoy te pido en esta hora. Tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. Tú sabes cuántas personas, Señor, hay en el mundo entero con rencor, con falta de perdón hacia sus padres, hacia sí mismos, hacia las personas que los han dañado. Hay personas, Señor, abusadas en esta tierra, con falta de perdón. Jesús, yo hoy te pido en esta hora que tú te manifiestes con poder y gloria en esas vidas y que tú, Señor, les muestres tu amor, tu perdón, que puedan entender el sacrificio que hiciste, Jesús, en esa cruz para perdonar nuestros pecados, para perdonar todas las cosas que hemos hecho mal, todas las veces que hemos fallado como hijos, como hermanos, como padres, como amigos. Jesús, en esta hora yo te pido que puedas tocar los corazones heridos, los corazones que han estado cansados, que no tienen un sentido de vivir, porque tienen en su vida rencor, tienen en su vida dolor, falta de perdón, abandono, rechazo. Yo te pido, Señor, en esta hora, que puedas tocar tan profundo su corazón para que puedan entender cuánto tú los amas y ellos puedan experimentar tu amor y a raíz de eso puedan perdonar a esa persona que los traicionó, que los abandonó, a esa persona, Señor, que los abusó, a ese padre que abandonó, a esa madre que abusó de ese amor, a esa madre que también abandonó. Padre, yo te pido en esta hora que así como tú sanaste un día mi corazón y me mostraste cuánto tú me amabas, que tú vengas a estas personas, Señor, y puedan también perdonar. Porque no podemos perdonar a nadie, Señor, si no entendemos tu perdón hacia nosotros. Gracias por habernos perdonado, por habernos amado. Gracias porque no te fijaste en nuestras limitaciones, porque no te fijaste en nuestra condición de pecado, porque no te fijaste cuántas veces te hemos fallado. Solamente abriste tus manos y dijiste, aquí estoy y te perdono. Gracias por esa misericordia que has tenido, Señor, para con nosotros, para mi vida. Padre, que hoy yo pueda extender esa misericordia que tú me das cada día a los demás. Enséñanos, Señor, a tener un corazón perdonador. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a sanar. Que en medio del dolor, en medio del proceso, Señor, podamos aprender a sanar y a perdonar genuinamente como tú nos perdonas. Padre, porque si nosotros no perdonamos, todo va a estar mal. Con falta de perdón en el corazón, Señor, no tenemos gozo, no te podemos sentir, no tenemos esa plenitud, Señor, que solo tú das en medio del perdón. No podemos ser libres. Padre, yo te pido en esta hora que toda cárcel de cautiverio, Señor, en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, de esos niños, de esos jóvenes, Señor, sean, Señor, abiertas a través de tu amor, trayendo perdón, trayendo sanidad, Señor, completa a nuestros corazones, a nuestros pensamientos.
Padre, yo oro por cada niño, Señor, que irá a ver este testimonio y que ellos puedan entender que tú nunca nos has dejado, que tú siempre estarás, Jesús, en todo momento y en todo tiempo, aun cuando creamos que no estás. Tú siempre estás ahí. Padre, que tu palabra de amor, de perdón, de salvación llegue, Señor, a las personas que necesitan, Señor, sanar. Yo oro, Señor, por cada esposa que ha sido lastimada por su esposo, que no han logrado perdonar a sus esposos. Oro, Señor, para que pongas ese amor tan grande de perdón en sus corazones, para que puedan ser libres, Señor. Oro por cada varón, Señor, que ha vivido este proceso de ser lastimados por sus esposas, para que puedan perdonar, Señor, al igual que tú nos has perdonado siempre. Padre, yo te pido que ahí donde ellas estén, donde ellos estén, en el momento en que vean esto, Señor, en el momento en que lo escuchen, Señor, seas tú, Padre, a través de esto, sanando sus corazones. Nosotros no podemos hacer nada, Señor, solo tú, porque solo tú sabes, Señor, lo que cada uno pasa, lo que cada uno siente, lo que cada uno tiene en su corazón, porque eres real, porque tú nos escuchas, porque tú nos sanas, porque nos entiendes. Yo te pido, Señor, en esta hora, que visites cada hogar, cada mujer, cada persona que necesita, Señor, perdonar. Y que veamos, Señor, tu amor reflejado en nosotros, tu perdón, y que tu gloria sea derramada, Señor, en cada familia, en todo momento y en todo lugar, Señor. Y que podamos entender que el perdón no es solamente de un rato, sino que es algo, Señor, que tenemos que poner por práctica a cada segundo, Señor, de nuestra vida, que necesitamos perdonar todos los días, como tu palabra dice, Señor, 70 veces 7, porque te fallamos a diario, nos equivocamos a diario. Señor, danos esa humildad que necesitamos para reconocer que fallamos, esa humildad para perdonar, sentirnos perdonados y pedir perdón. Esa es mi oración, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tatiana, ¿qué sucedió con la adicción a la pornografía? Fue duro. Primero el ser confrontado, porque qué vergüenza es lo primero que uno puede pensar. Pero fue algo que tuve que someterme a orar, a leer su palabra. Cada vez que quería ver algo en mi teléfono, tenía que luchar contra eso y decir, no lo voy a ver. Y leía la palabra. Oraba y le decía, Señor, dame fuerzas con esto. Porque lo intenté varias veces, pero volví a caer. Y realmente necesitaba más oración. Y entré en un ayuno personal para que el Señor me fortaleciera en esa área. Y así fue. Empecé solo por hoy, no lo voy a hacer. Solo por hoy no lo voy a hacer. Y al pasar del tiempo ya no había necesidad porque ya estaba más interesada en leer su palabra, en orar, en ocupar ese tiempo que me estaba enfermando para realmente ocuparme en lo que era necesario, porque aún conocía allá y decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo llego a orarte? ¿Cómo te pido que bendigas la vida de mis hijas? ¿Cómo te pido que bendigas la vida de mi esposo, el trabajo de mi esposo? Si yo estoy estropeando todo, estoy haciendo todo mal, estoy trayendo maldición a mi casa. Y solamente orando y escudriñando su palabra pude fortalecer esa área. De ser así, no podemos solos. ¿Puede tomar un momentito para orar para las personas que estén en ese proceso, querer dejar la pornografía pero no pueden? Claro. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, tu dominio propio, Señor, en nosotros. Padre, yo te pido en esta hora
por cada mujer, por cada varón, por cada joven, por cada niño, Señor, que tiene una adicción a la pornografía. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tus pensamientos estén en sus pensamientos. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que sus pensamientos, Señor, estén sujetos a tus pensamientos, que sean alineados. Padre, que esa sed, esa adicción, Señor, por sentir placer a través de una pantalla, Señor, por sentir placer a través de ver dos personas, Señor, de su mismo sexo teniendo relaciones. Padre, yo te pido, Señor, que vengas quitando, que vengas cortando, Señor, esa necesidad, Señor, de satisfacer el cuerpo, Señor, a través del placer de otros. Padre, yo te pido, Señor, que fortalezcas sus mentes, Señor. Que tú vengas, Señor, con poder en los pensamientos de nuestros hermanos, en los pensamientos de los jóvenes, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, fortalecido en cada uno de ellos, Señor, así como lo hiciste conmigo. Padre, yo te pido, Señor, que guardes sus ojos, que guardes sus oídos, Señor. Padre, haz algo cada vez que toman su teléfono, Señor, para ver esa pornografía. Cada vez que ponen su televisor, Señor, haz algo, Padre, que eso no suceda en sus vidas. Señor, que puedan conocerte más a profundo, Señor, y puedan entender, Señor, el daño, Padre, que hacen esas cosas. Señor, ante todo podemos decirte mil cosas, Padre. Pero yo te pido, Señor, que solamente seas tú, tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor, en cada mente, en cada acción, Señor, de estas personas. Padre, es una lucha y tú la sabes y tú la conoces, Padre, el querer decir hoy no, pero vuelvo a caer. Pero confiamos y declaramos en esta hora que nada, absolutamente nada es más fuerte que tú, nada es más grande, Señor, que tus pensamientos, Señor, porque no hay nada, Señor, que pueda llenar esos vacíos, solamente tú. Yo te pido, Señor, que estés en las mentes de estas personas, de estos jóvenes, de estas mujeres, Señor, que todo espíritu de engaño, Señor, sea quitado, Señor, de la vida de ellos, Señor, porque es un engaño, Señor. Que puedan ver, Señor, la magnitud del daño, Señor, que causamos a nuestra vida propia y a los que nos rodean, a nuestros hijos. Padre, danos dominio propio. Dales dominio propio, Señor, para poder luchar día a día con su carne, Señor. Padre, oro por toda inmoralidad sexual, que sea, Señor, plantada a través de estos medios, Señor, de las redes, de los videos. Padre, yo te pido, Señor, que alcances, Señor, a estas personas que tienen esta adicción y que puedan entender, Señor, que no hay nada que llene, no hay nada que satisfaga el cuerpo, Señor. Solamente tu presencia. Es lo único que necesitamos. Dominio propio, Señor. Tu sabiduría en nosotros, Señor, en cada una de estas personas. Muéstrales, Señor, cuáles son sus debilidades, que puedan reconocer cuál es su debilidad, porque ahí es donde, Señor, tú te vas a fortalecer en ellos. Saca a la luz todo, Señor, que esté oculto, solapado, Señor. Aun cuando duermen, Señor, en su subconsciente, en el inconsciente, Señor, trabaja desde ahí, Señor, guardando sus pensamientos mientras duermen. Que no hayan sueños, Señor, que traigan inmoralidad sexual mientras duermen. Que puedan luchar contra esto. Que al final del día, Señor, si te tenemos, vamos a entender que no es fácil, pero no es imposible cuando tú estás ahí, Señor. Guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Pon ángeles, Señor, a su alrededor. Y que ellos puedan hoy, Señor, tomar la decisión de decir, no voy a ver ese video, no voy a ver esto, no lo voy a hacer. Y que tú, Señor, puedas llenar esos vacíos en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tatiana, ¿tiene algunas últimas palabras para las personas que estén viendo su testimonio en este momento? Pues muchas,
Sabemos que más bien el tiempo se hace muy pequeño, pero lo que les puedo decir es que cuando llegue alguien a hablarle de Jesús, no cierren su corazón, porque no todos tienen la oportunidad de que su palabra llegue a cada uno. Hoy estamos aquí, no sabemos qué va a pasar en un segundo después. Y les puedo decir que no rechacen cuando alguien llegue a hablarles de Jesús, porque Él sabe lo que estamos viviendo. Y lo que les puedo decir es que aprendamos a dejar nuestro orgullo de lado y decir: te necesito, Dios, te necesitamos. Y que así como un día me alcanzó su amor, su gracia, su misericordia, se dejen alcanzar. Que cuando Él llega a tocar la puerta, no le cierren esa puerta, que le abran y le permitan entrar. Que las cosas no van a ser fáciles. No van a ser fáciles, pero van a ser mejor que como eran antes. Cuando el Señor me revela su palabra en el Salmo 121, que habla de que no dará tu pie al resbaladero, es entender que cuando venimos a Jesús es un peregrinaje difícil, que es muy difícil, pero es hermoso cuando Él va de nuestro lado. Y que así como un día entendí que Él va a estar siempre ahí, que Él no nos va a dejar, a ustedes tampoco los va a dejar. Y que no tengan temor a acercarse a Dios, porque el mundo nos ofrece lo fácil. El mundo dice: ¿cómo? ¿Con qué cara vas a ir a buscar a Dios después de todo lo que has hecho? Pero es una mentira, eso es un engaño, porque Él está con sus brazos abiertos esperando simplemente que nosotros le digamos: aquí estoy, haz algo conmigo. Entonces esas serían mis últimas palabras para este video. Déjense amar por Jesús. Déjense amar por Él.